Saludos en el nombre de Jesús. Esta es una serie de videolecciones titulada Cómo orar como los apóstoles. Esta es la lección número 2 y hoy comenzaremos a examinar la evidencia bíblica de dos cosas: cómo oraban los apóstoles y cómo enseñaban acerca de la oración. Ellos aprendieron acerca de lo que enseñaban y lo practicaban. En este caso, la oración que aprendieron de Jesús, porque fue Él quien enseñó a los apóstoles a orar como Él oraba, y este es el título de la lección. Jesús enseñó a los apóstoles a orar como Él oraba. Lucas capítulo 11 versículos 1 al 2 dice así: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ahora bien, si empezamos con el verso 2 e ignoramos el versículo 1, nos perderíamos completamente de la significancia y el impacto de lo que enseñó en los versículos 2, 3 y 4. Es decir, ellos estaban presentes cuando él estaba orando, y cuando cesó su oración, ellos no lo interrumpieron antes. Sin embargo, sí reconocieron que su oración era diferente a la oración de ellos. Ellos reconocieron que el Señor sabía algo acerca de la oración que ellos no sabían. Él sabía algo acerca de Dios que ellos no sabían. Por tanto, al entender esta diferencia, ellos le preguntaron: Señor, enséñanos a orar. Juan enseñó a sus discípulos a orar, por tanto, tú enséñanos a orar. Casi puedo imaginar a Jesús esperando a que ellos tuvieran ese ánimo, esa voluntad de preguntarle. Porque él oraba y ellos nunca habían comentado acerca de ello, solo le observaban, y probablemente habían intentado orar junto con él, pero él solo esperó a que ellos finalmente reconocieran la diferencia de sus oraciones y la de ellos, y a que le dijeran: Señor, enséñanos a orar. Así que él les enseñó a orar de esta forma. Fue él quien le enseñó a sus apóstoles. Ahora, si ellos no lo hicieran tal y como lo aprendieron, estarían en desobediencia. Y si ellos no practicaran lo que él les enseñó y no nos hubieran enseñado a nosotros a practicarlo, estarían también en desobediencia. E incluso si no encontramos ningún lugar donde los apóstoles repitieran esta oración en todas partes, como lo relata el libro de Hechos y asimismo las epístolas, no por ello significa que no oraran de esta manera, porque el punto es este: Jesús, él no estaba diciéndoles: repitan esta oración. Pero es posible adentrarnos en el libro de Hechos y todas las epístolas y ver a las multitudes en diversos lugares y tiempos donde cada una de estas cosas fue referida directa o indirectamente por los apóstoles acerca de sus oraciones y en enseñarle a otros. Así que el punto es que cuando Jesús enseñó a sus apóstoles a orar, no les enseñó a repetir su oración, sino que les dijo: cuando oren, oren acerca de estas cosas, ya que estos son los principios por los cuales oro. Estos son los principios de la oración y ustedes deben orar acerca de ellos, ya que estos son los que marcan una diferencia. Retomando el versículo 2, él dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lo que él hizo fue enlistar una serie de cosas que deben ser prioridad en nuestra oración. Ahora, el tema de esta lección, el cual no concluiremos hasta que lleguemos al final de esta serie, donde discutiremos cada uno de estos principios de la oración. Ahora bien, queremos hablar acerca de cómo oraban los apóstoles. Como sea que lo hicieran, lo hacían a la manera de Jesús. ¿Y cómo podemos saberlo? Porque les encomendó que hicieran lo que Él les dijo, y que asimismo lo enseñaran a nosotros. Mateo 28, 18 al 20 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No podemos hacer a un lado el último versículo de este pasaje, porque el segundo dice: Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles.
pero enseñándoles ¿qué cosa? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si los apóstoles no lo hubieran hecho así, entonces la iglesia no habría permanecido, porque el apóstol Pablo dijo que la iglesia se fundó sobre los fundamentos de los apóstoles y profetas, no de sus huesos, no de su carne, no de su personalidad, no de su humanidad, sino de sus enseñanzas. ¿Y de dónde obtuvieron esas enseñanzas? Las obtuvieron de Jesús. Ahora, si ellos no obedecieron el mandato de ir y enseñar a todas las naciones y guardar todas las cosas que Jesús les había encomendado, es decir, Él encomendó, ellos obedecieron, vayan y ahora enseñen. Si los apóstoles no lo hubieran hecho así, estaríamos perdiendo nuestro tiempo aquí, porque no habría certeza en ello. Sin embargo, ellos sí obedecieron ese mandamiento. Entonces preguntémonos, ¿cómo oraba Jesús? Hebreos capítulo 13, versículos 7 al 8 dice así: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por lo tanto, preguntémonos, ¿cómo oraba Jesús? Hebreos 5:7 dice: Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así que el Señor Jesucristo oraba ofreciendo súplicas y ruegos con gran clamor y lágrimas. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús lloraría y oraría con ruego y súplicas si Él estaba en el Padre y el Padre estaba en Él? ¿Cómo le fue esto posible? Porque su carne oraba. El rey David dijo en el Salmo 65, versículo 2, Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Cualquier carne que no viene ante la presencia de Dios en oración está haciendo su propia voluntad y no la voluntad de Dios. En pocas palabras, cualquier carne que no se somete a Dios en oración simplemente no está haciendo su voluntad. Jesús, Él oraba temprano, por la mañana, oraba para el bien de otros, Él oraba en el transcurso del día, es decir, Él no tenía una hora específica para orar y no enseñaba solo por un momento y daba por conclusión que ya había orado, entre comillas. Sé que esto ya lo hemos enseñado en la lección anterior y tenemos buenas intenciones en enseñarlo, pero el problema es este. Limitar la oración es un concepto errado de la oración. La oración no es una tarea o una obligación por realizar. Ok, podemos decir, he orado y ahora voy a hacer todo lo que me falta durante el día, todos mis quehaceres, porque si la oración fuera una tarea, entonces sería para nosotros sencillo hacerla a un lado y darle prioridad a otras cosas. Podríamos decir, ok, oraré mañana porque tengo muchas cosas por hacer y no tengo tiempo de orar hoy, porque la oración es una tarea. Pero no. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuevamente mencionando Hebreos capítulo 13, versículo 7, Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y hemos de seguir todos sus pasos en todas las cosas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 dice así: Pues para esto fuisteis llamados, para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Sufriendo, sí. La carne necesita que le digamos no. Debemos decir no a nuestra propia voluntad y hacer la voluntad de Dios cada día y decir, carne, voluntad propia, van a cooperar sí o sí. Por la palabra de Dios, por el poder de Dios, en el nombre de Jesús, por su gracia, por su sangre, van a cooperar. Y aquellas veces en que fallamos debemos arrepentirnos, porque hemos pecado cuando hacemos nuestra voluntad en lugar que la del Padre. No importa qué tan correcta o aceptable se vea ante los ojos de otros,
Si hago mi voluntad en lugar de la voluntad de Dios, es pecado. He pecado. Y eso se llama iniquidad. Dios nos ha encomendado a seguirle, así como los apóstoles le siguieron, y esto incluye la oración. Pablo dijo en 1 Corintios 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 5 al 6 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Uno de los estatutos de los cuales Pablo está hablando absolutamente en Filipenses 4:9 dice así, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Hermanos, hermanas, aquellos que son llamados ministros del cuerpo de Cristo, ¿cuál sería el fin de la gente si siguieran nuestro ejemplo? Estamos hablando de una responsabilidad maravillosa. Esta es de importancia para la iglesia porque somos la alteza inferior de Cristo. Debemos ser modelos de Cristo y dar testimonio de Él, aquí en esta tierra. El pastor va al frente y las ovejas le siguen. No se trata de hacer lo que yo les digo y no lo que les enseño. Eso hacían los fariseos, y Jesús los llamó generación de víboras, hijos de serpientes. No se trata de que la gente haga lo que les digo y no lo que hago. Se trata de que sigan el ejemplo de lo que hago y no solo de lo que digo. De otra manera, mis hechos serían contrarios a mis palabras. Pero podremos decir, es que todos somos humanos y yo no quiero que la gente batalle con las mismas cosas que yo. Así que, ¿cómo podemos prevenir eso? Siendo transparentes. La gente debe saber que no somos perfectos. Cometemos errores y lo que hacemos cuando fallamos es lo que está escrito en 1 de Juan 1 al 9. Perdón, capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Convertiríamos a Dios entonces en un mentiroso. Y no es que perdonemos al pecado o lo excusemos. Por supuesto que no. No estamos diciendo que está bien pecar, pero sí que somos seres humanos y que no hay ni un solo día en que no pequemos. Pero mi deseo es, y creo que quien me ha dado ese deseo está obrando en mí para que mi deseo se cumpla, el cual es agradarle. Filipenses 2:13 dice así, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo habló acerca de que no solo debemos seguir a Jesús y a los apóstoles, sino a todos aquellos que siguieron su ejemplo. Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bien, ¿a quién deberías estar siguiendo? Aquellos quienes consideran las promesas de Dios como lo más importante en sus vidas, no me refiero a las promesas de dar para que pueda recuperarlas o amontonarlas. Estoy hablando de las promesas de ser parte de todo el cuerpo de Cristo. Ser parte del reino de Dios, ser parte de su plan, de su propósito, ser parte del tiempo del fin, parte del avivamiento apostólico a nivel mundial, parte de la cosecha. Sigue a quienes tengan esa visión y esa fe y llegarás ahí. Debemos seguir a Jesús en oración para que podamos seguirlo en ministerio. El Señor no puede hacer su trabajo a través de mí si no lo sigo. Así que primeramente debemos seguir a Jesús en oración
para que podamos seguirlo en el ministerio y en sus palabras. Si quiero que haga sus obras a través de mí, si quiero que ministre a través de mí, primero tengo que seguirlo en oración. Y no puedo seguir su palabra, o al menos decirme a mí mismo que lo estoy haciendo, sin seguirlo primeramente en oración. Porque encuentro mi propio camino de oración, porque encuentro mis propias prioridades en la oración, y por lo tanto estoy haciendo oración de la forma en que creo que debería hacerse, y no de la forma en que Dios dice. Para que se haga en serio lo que significa seguir a Jesús en oración, para que podamos seguirlo en el ministerio, Hebreos 5:7, como ya he leído, dice: Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Retomemos el versículo 7 otra vez. En los días de su carne, ofrecería oraciones y súplicas con fuerte llanto y lágrimas al que pudo salvarlo de entonces, y escuchó que reverenciaba bien al Padre. Si la oración de Jesús era escuchada, ¿por qué habría de morir tras orar? ¿Por qué? Al que podría salvarlo de la muerte. No habría muerto si él hubiera hecho su propia voluntad. Si Jesús hubiera hecho su propia voluntad, no habría muerto. Pero su oración lo salvó de su voluntad, y por lo tanto lo salvó de la segunda muerte, la muerte eterna, y fue perdonado por el Padre y empoderado para hacer la voluntad de su Padre. En Hebreos 9:14 podemos ver que dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Él oró y su Padre lo escuchó. Pero la forma en que su Padre respondió, es decir, el Señor mismo, fue para darle paz. Si realmente notamos acerca de esto en el registro bíblico, el comportamiento de Jesús antes de orar y su comportamiento después de su oración, incluso antes de que llegara la multitud a prensarlo, mientras la turba estaba ahí, y yendo con la turba y todas las cosas que sucedieron esa noche y el día siguiente antes de que él fuera crucificado a las 9 de la mañana, y cuando murió también entregando su alma alrededor de las 3 de la tarde, él, Jesús, estaba absolutamente en paz. Y esa paz fue porque su oración fue escuchada. Ahora, si voy a seguir a Jesús en oración, tengo que seguirlo a Él en oración, entregando mi voluntad a la voluntad del Padre. No importa lo que quiera, tengo que entregar mi voluntad a la voluntad de mi Señor. Eso es lo que Jesús hizo en oración. Así es como Jesús oró. Nos dijo en varios pasajes que vino a hacer la voluntad de su Padre, no su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre en el cielo. Varias veces lo dijo de maneras diferentes para permitirnos saber que no vino a hacer su propia voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre, su Padre, que estaba en el cielo. Sin embargo, aunque vivía así, a pesar de tener un ministerio así, cuando llegó el momento de morir, tenía que morir, y de esa manera. Por tanto, nosotros también. Si queremos morir, así tenemos que vivir. Es así como lo necesitamos. Es más fácil si muero a mi voluntad y vivir bajo su voluntad todos los días. Así que si yo hago eso, si oro como Jesús, si oro rindiendo mi voluntad a la voluntad de mi Padre, como está escrito en Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Jesús lo dijo garantizando: de cierto os digo. Cada declaración que hizo era verdad, todo lo que dijo era verdad, pero a veces lo enfatizaba con un de cierto, hablando con certeza, diciendo: quiero que creas que esto es absoluta y literalmente la verdad. Lo que estoy a punto de decirte lo es. Entonces, ¿por qué no habría de funcionar para nosotros?
¿Por qué no oramos de esta manera? Nos falta en la oración. Orar por nuestra voluntad no está bien, no está bien. En cualquier momento yo oro por mi voluntad, pero si no es la voluntad de mi Dios, entonces no la quiero. Aunque pienso que lo quiero y aunque esté orando por ello, no me la des, Señor, si no es tuyo o si no es tuya. No lo quiero porque hay veces que las oraciones contestadas se convierten en maldiciones. Solo preguntémosle a Ezequías. Dios le dijo que iba a morir y él oró, que tampoco fue una oración larga, porque incluso antes de que el profeta pudiera salir del palacio o salir incluso de la calle, Dios mismo le dijo al profeta que volviera a decirle al rey Ezequías que le iba a conceder 15 años más. Era la voluntad de Dios que él muriera, era su voluntad. Y hay de él escrito en Israel que en ningún otro lugar de la Biblia donde alguna vez eh, alguien se haya arrepentido, no hay ningún pasaje en el que yo pueda encontrar más que ahí, donde Ezequías fue uno de los reyes más grandes de la historia de Israel, pero por no haber hecho la voluntad de Dios, en su lugar se había convertido en uno de los peores. Entonces Dios nos garantiza a ti y a mí que vamos a poder hacer su voluntad, su trabajo y tener su ministerio y sus obras. Todo se condiciona a seguir su ejemplo en la oración. A aquellos Él elogió, a quienes sometemos nuestra voluntad a Él y hacemos la voluntad del Señor. Juan capítulo 15 versículo 1 dice esto: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Él no está diciendo, bien, no tienes fruto, no eres un pámpano. No, eres un pámpano. Brotaste de esta vid, y tú eres un pámpano de esta vid, eres un pámpano de esta vid que no ha producido fruto. Cada rama que da fruto, Él la corta o la poda para que dé más fruto aún. Es parte de la voluntad de Dios. Creemos muchas veces que el éxito es justo. Ahora, para los verdaderamente fructíferos espirituales que atraviesan temporadas regulares de poda, porque de acuerdo con los principios de cultivo de uvas, no se puede cultivar uvas del próximo año en madera de este año, o no puede cultivar uvas de este año en madera o en ramas del año pasado. Entonces hay que podar, no eliminar. Hay una diferencia en ello. Y Dios siempre corta lo fructífero por su propio bien y por su gloria. La palabra griega quiere decir poda, poda tu bolso o limpiar. Entonces, a través de la palabra que hemos estado hablando, tú y cuántos de nosotros queremos escuchar cuando se predica, no sé, cosas que nos gustan acerca de lo que pensamos. Pero predicar es podar. Y predicador, si alguna vez quieres predicar cosas para que la gente se jacte y no estás dispuesto a dejar que el Señor te use para predicar palabras que podan el bosque muerto de la vida de las personas, entonces no eres un hombre o una mujer de Dios. Punto. Fin de la historia, fin de la discusión. Presionemos el botón de apagado, que no es a menos que te vayas a arrepentir ahora, a menos que estés limpio o podado a través de su palabra. La palabra te lleva a estar limpio, podado. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. No podemos permanecer en Dios teniendo una voluntad diferente a la suya. No podemos morar en Él con una voluntad separada. Solo hay una voluntad, hermano, en la eternidad. Y si no lo buscamos para que hagan su voluntad, aquí no encajaremos, ni tampoco encajaremos allá en el cielo. Hay solo una voluntad en la eternidad, la del Señor Jesús. Y si yo no cumplo los mandamientos de Dios aquí, entonces no voy a lograrlo allá, en la eternidad.
porque Dios no va a introducir una voluntad superior a la suya, porque no la hay. Así es como consiguió Lucifer ser expulsado del cielo. No obedeció la voluntad de Dios. Quería hacer su propia voluntad, y eso fue llamado iniquidad. Hacer mi voluntad en lugar de la voluntad de Dios es iniquidad. Satanás quiso hacer su propia voluntad, por eso fue destituido. Y está escrito en Ezequiel 28:15. Dice que era perfecto en todas sus formas desde el día que fue creado hasta que la iniquidad fue encontrada en él. Así que permanezcamos en él. Y tú como pámpano que no puede dar fruto por sí mismo, si no permanecieres más en la vid. Excepto si tú permaneces en mí, yo soy la vid. Tú eres el pámpano. El que permanece en mí y yo en él mismo da fruto, porque sin mí no puedes hacer nada. Sin Dios no podemos hacer nada. Solamente por él podemos producir fruto. Si el hombre no permanece en mí, entonces es arrojado como una rama y se seca, y los hombres se juntan y la arrojan al fuego, y ellos la echan ahí para que se queme. Entonces Dios nos dice, si me obedeces y mis palabras permanecen en ti, porque la palabra de Dios es la voluntad de Dios, entonces pediremos lo que quisiéramos y será hecho. ¿Cuándo sucede eso? Cuando su voluntad se convierte en nuestra voluntad. Y cuando entregamos nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Cuando he entregado mi voluntad al Señor y su voluntad se ha convertido en la mía. Entonces podría pedir lo que sea y va a ser hecho. Y es así como nuestro Padre es glorificado, llevando en nosotros mucho fruto. Y solamente así seremos sus discípulos. Y la única manera que puede o que podemos dar frutos, ya lo hemos leído. Vamos a leer nuevamente la última parte, que es el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Nada. Y podrán decir, mi hermano o mi hermana, lo estoy intentando trabajar para Dios, estoy tratando de vivir como Dios quiere. Voy a trabajar. Pero voy a trabajar solo. Eso es como si la rama no produjera. Solo se mantiene conectada a la vid, pero la vid no fluye en él y a través de la rama, y tampoco produce fruto. Por tanto, no podemos tú y yo producir frutos separados de la vid. Debemos permanecer conectados y dependientes de la vid y recibir lo que sea que la vid nos está dando y dejar que fluya a través de nosotros y fluir a través de nosotros. Y solamente así Él producirá fruto al final de nuestro pámpano, como evidencia de que estamos conectados, en dependencia, rendidos a la vid. En el nombre del Señor Jesucristo, oro por ti, que la gracia de Dios nos capacitará para hacer su voluntad. Que la gracia de Dios abra nuestros ojos y veamos que la gracia de Dios nos poda y nos hace fructíferos para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. A todos los hermanos apasionados por Jesús, que Dios les bendiga grandemente. Les recordamos que esta es una serie traducida llamada Cómo orar como los apóstoles oraban. Deseamos que esto sea de bendición a sus vidas y así como lo es para nosotros. Rogamos a Dios que Él dé el crecimiento y les recordamos compartirlo para que otros también sean llenos de la palabra de Dios.